Buenas tardes con todos los presentes. Vamos a continuar con la siguiente ponencia. El tema es manejo actual y retos en la ablación de taquicardias atriales focales. Mi nombre es doctora Maricel Payano Rojas. Pertenezco a la unidad de electrofisiología cardíaca de aquí del Instituto Nacional del Corazón. Vamos a empezar con la frecuencia. Nosotros sabemos que las taquicardias auriculares, más del 60% de casos están ubicados en el lado derecho del corazón, quiere decir que abarca más o menos 2/3 partes, como pueden observar en el gráfico, lo que es la crista terminalis. ¿Qué porción es? La porción superior y la porción media, que son las más comunes. Ahora sí, seguida en frecuencia está lo que es anillo tricuspidio. Luego sigue lo que es ostium del seno coronario, luego la parte septal, que incluye la región perinodal o perigiciana, y por último lo que es el apéndice auricular derecho. Ahora, para el lado izquierdo también tenemos localizaciones anatómicas más frecuentes. ¿Cuáles son las más frecuentes en el lado izquierdo? Son a las venas pulmonares. La mayoría de focos se encuentran en el ostium de esas venas. Luego a seguir están igual después del anillo vitral, luego sigue la parte septal izquierda, luego sigue la parte, el apéndice auricular izquierdo, y pues como pueden ver en el gráfico, el puntilleo negro significa la frecuencia de los casos y es lo que mayormente da a entender esta figura. Ahora vamos a ver acerca de lo que es los mecanismos y la diferenciación entre la taquicardia auricular focal y los otros tipos de taquicardias. En esta oportunidad me toca hablarles acerca de taquicardias focales, pero hay taquicardias atriales que también son de otros mecanismos, como las macrorreentradas. Dentro de esas macrorreentradas, lo más común llamado típico flúter atrial, también se involucra lo que es taquicardias por reentradas intraatriales, que son en pacientes postquirúrgicos, en pacientes que son portadores de cardiopatías congénitas, y también aquellos pacientes que tienen también otro tipo de mecanismos que, aparte de las macrorreentradas, hay unos circuitos más pequeños que se llaman microrreentradas. En cuanto a lo que es mecanismo focal en este tipo de pacientes, no están asociados a cardiopatía estructural, como pueden ver en el recuadro. Ahora, la diferencia entre otras es que en plena taquicardia vamos a encontrar un intervalo isoeléctrico entre ondas P, ¿no? En cuanto a lo que es el patrón de activación es de tipo radial o centrífugo. En cuanto a lo que es el abordaje de la ablación, también en cuanto vamos a realizar un mapa de activación, vamos a encontrar ese patrón radial, ¿no? Que va desde, por ejemplo, nosotros le decimos una coloración roja, que empieza la zona de mayor precocidad hasta una zona más centrífuga, o distal, que es una zona de color fucsia o la más tardía, ¿no? Que les voy a mostrar ya en las diapositivas siguientes. En esta diapositiva es que también recordar un poco el algoritmo, que lo que ya muchos conocemos, el algoritmo conocido del nombre como Kistler, en la cual nos guiamos en base al algoritmo de la onda P. Vemos una onda P negativa, de ahí tenemos que ir a precordiales, B2 a B4 positivas. Si son de ese lado positivo, estaremos ubicándonos en el grado de crista terminalis. Si no, ver las derivadas inferiores, que vienen de ser, si son negativas, de lo que es derivadas inferiores, sospechar que el origen viene de abajo hacia arriba, o sea, del anillo tricuspidio. Más bien, si no son negativas, operar de la parte superior, de arriba hacia abajo. En este caso, sospecharíamos de ateo, de anillo tricuspidio, también de la región superior o del apéndice atrial derecho. Ahora, vemos en la segunda parte, si V1 observamos que es la polaridad positiva, negativa, también sospecharíamos de crista terminalis. Ahora, las variantes entre negativo, positivo, isoeléctrico o isoeléctrico positivo, sospechar en la región paraseptal. Ahora, acá hay un acápite muy importante que también por eso recalqué, es si V1 observamos netamente ondas P positivas, unas ondas P bifásicas, anchas, y aparte de eso, en V1, ahora tenemos que ir a ver a la derivada 1. Ahora, la derivada 1 es isoeléctrica o negativa. Debemos pensar que el origen esté en las venas pulmonares izquierdas o apéndice atrial izquierdo. En tal caso contrario, no, pues sospechar ya del lado de vena pulmonar derecha, ¿no? Ahora, les voy a mostrar con un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en esta, como pueden ver, el paciente se encuentra en plena taquicardia auricular y vemos cómo están las ondas P, ¿no? Las ondas P son anchas, tienen muescas, ondas así bifásicas. Vemos que la onda P es positiva. Ahora vamos a la derivada 1.
la derivada 1 es isoeléctrica, entonces sospecharíamos de foco que vamos a plantear para la ablación, el mapeo del lado izquierdo del corazón, ¿no? Entonces nosotros ya vamos con el electrocardiograma, ya nosotros predecimos la ubicación de la arritmia, ¿no? Y planeamos el procedimiento, por si vamos a necesitar o no punción transeptal en este caso para ir al lado izquierdo del corazón, ¿no? Y el mapeo que se realiza es el mapa de activación, en la cual, como les comenté, vamos a observar la región de mayor precocidad, en el punto rojo que se ubicó en la vena pulmonar izquierda y de manera luego centrífuga. Y es donde se realizó la ablación y pues se dio la taquicardia. Ahora, vamos a hablar en esta primera parte respecto a la ablación. Vamos a empezar con el tratamiento médico. Dentro del tratamiento médico consideramos el manejo agudo y el manejo crónico de ese tipo de paciente. Ahora, para el manejo agudo tenemos que ver nuestro paciente que nos llega a emergencias o depende de la consulta, no tenemos que ver si está o no es portador de una inestabilidad hemodinámica. Si es inestable hemodinámicamente, a la cabeza, cardioversión eléctrica, ¿no? Si no está inestable, todavía nos permite estudiar ese tipo de taquicardia. Entonces, igual diferentes tipos de respuesta de adenosina, ¿no? Si no está inestable, administramos adenosina. Si vemos que las maniobras de adenosina son efectivas, ya echar a la mano, por ejemplo, verapamil, los diltiazem, bloqueadores de canales de calcio, o los beta bloqueadores beta, ¿no? Ya si son inefectivos, ¿cuáles consideran utilizarlo? Bueno, acá en Perú no tenemos ciertos medicamentos, pero considerar la miodrona, pero igual como última opción, ¿no? Ahora, según las guías de recomendación tipo 1, ven grado de estabilidad o inestabilidad hemodinámica del paciente, se recomienda como grado de recomendación 1. En cada caso, el paciente se encuentre con inestabilidad hemodinámica. Y en caso de estabilidad hemodinámica, iniciar con adenosina. Y una buena dosis, ¿no? 6 a 2 y 8 miligramos por kilo y considerar también la dosis pediátrica. Ahora, en cuanto al manejo crónico, el paciente se recomienda, en este caso si está planteado, si el paciente es sintomático, tiene taquicardias auriculares focales recurrentes, incesantes, se debe considerar este paciente que la ablación con catéter, ya que se ha visto que estos tipos de taquicardia van a llegar a ser taquicardiomiopatía. No podemos tener a un paciente con mucho tiempo en plena taquicardia. Ahora, en tal caso, si es recurrente, incesante, pero si no es recurrente, incesante, y vamos a la tercera parte, ¿el paciente es deseable tratamiento farmacológico? Sí. Entonces podemos iniciar con los medicamentos que les comenté, ¿no? Beta bloqueadores o verapamil o diltiazem con propafenona o flecainida, que igual no tenemos en el Perú, pero igual si se puede considerar iniciar estos medicamentos. Y si son inefectivos, por última opción, como ven en ambos lados, siempre es la miodrona, ¿no? Continuando, hablamos de lo que es manejo agudo, manejo crónico. Ahora vamos respecto a la ablación. Ahora que hemos diagnosticado qué tipo de pacientes van a ablación. Son aquellos pacientes que tienen taquicardias atriales recurrentes, sintomáticas, incesantes. Entonces vamos a someterlos a ablación, esos tipos de pacientes. Entonces, ¿cuál es el tipo de técnica de mapeo más utilizada? Es el tipo de mapeo de activación. Esta técnica, como lo pueden observar, hay una gama de colores de mapeo tridimensional, en la cual en plena taquicardia se empieza a realizar el mapeo con catéteres multipolares y ahí observamos el tipo de activación que es centrífuga o radial y de ahí va, de manera precoz, te va a pintar de color rojo y después luego de color amarillo, verde, la gama de colores celeste, azul y por último es la fucsia. Ahora, ¿qué más debemos, qué considera este sistema de mapeo electroanatómico para realizar ese tipo de mapeos avanzados? Considera lo que es el tiempo de activación. Nosotros, no sé si habrán escuchado del PREPEN, que es el tiempo de activación auricular de los catéteres, que es antes que inicie la despolarización y justo en ese momento es donde realizamos la ablación, en esos sitios de activación más precoces. ¿Y cuál es el punto de corte que nosotros consideramos? Son más de 15 milisegundos, superiores a unos a 20 a 30 milisegundos.
De eso va a depender, ¿no? Y si en tal caso no encontramos, de todas maneras hay que tener un punto fiduciario intracardíaco estable para nosotros, si es que en tal caso no observemos bien la onda P, ¿no? Como podemos observar en el gráfico, acá el paciente se encuentra en ritmo sinusal, pero luego cuando está en taquicardia, vemos que el electrograma de secuencia de activación le precede la precocidad a la onda P del electrograma en más o menos 25 milisegundos, menos 25 milisegundos, y es ahí donde se realizó la ablación y se dio la taquicardia, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que es el mapeo electroanatómico tridimensional, como les estaba comentando, y son técnicas que ya se han vuelto universales. En esta tecnología registra una información precisa, anatómica, inclusive este tipo de mapeo no solamente utiliza lo que es las cavidades endocárdicas, o sea, se guía, sino también podemos adicionar otras herramientas como la resonancia magnética y tomografía así tipo CartoMERS y añadirla al sistema para hacernos aún más precisos ese tipo de mapeos y evitar lesiones, por ejemplo, sobre todo si vamos al lado izquierdo del corazón o vamos a ablacionar cerca a lo que es cúspides coronarianas o lo que se encuentra en las arterias coronarias, ¿no? Por ejemplo, en este caso se hizo la ablación de lo que es la unión anillo mitral aorto, la unión anillo mitral, unión mitro-aórtica, y en ese punto se realizó la ablación y observamos que previamente hicieron un mapa de activación en la cual observaron igual la zona de mayor precocidad en esa zona y distalmente se ve con el patrón centrífugo. Aparte de ese mapeo, nosotros también, o en la mayoría de veces siempre, se utiliza técnicas también de mapeo avanzado adicionadas a ecocardiografía transesofágica o ET o tipo ET o ecografía intracardíaca tipo ICE, para hacer aún más precisas, ubicar las zonas donde se encuentran, anatómicas donde se encuentran las lesiones y ser más efectivas, ¿no? Para lo que es el mapeo de la taquicardia atrial, también tenemos que ver que, aparte del mapa de activación, tenemos que observar que también hay relaciones anatómicas, como un corazón. Tiene el lado derecho e izquierdo y hay una región septal, que a veces nos puede, el pintar el mismo color, el mapa de activación puede darnos a entender erróneamente que están ubicados en el lado derecho o izquierdo del corazón. Para eso debemos detallar esos sitios anatómicos y pensar, ¿no?, que si estamos en una zona próxima a región septal o, por ejemplo, del lado derecho del corazón, podemos pensar que la arritmia también podría surgir del lado izquierdo si no encontramos, por ejemplo, adecuadas precocidades o no vemos adecuados electrogramas en unipolares, por ejemplo, QS, y debemos mapear en esas zonas, nos obliga a mapear de todas maneras el lado izquierdo del corazón, ¿no? Por ejemplo, en esta parte les colocaba, ¿no? Por ejemplo, si se realiza el mapa de activación y observamos que la zona más precoz se encuentra en lo que es crista terminalis superior, aurícula derecha, póstero superior, pensar también que mapear o que la taquicardia se encuentre del lado de la vena pulmonar superior derecha, o sea, del lado izquierdo del corazón, ¿no?, ya que son regiones por contigüidad anatómica próximas. Otra también, si mapeamos lo que es ese lado derecho cerca del ostium del seno coronario, también nos obliga a mapear regiones profundas del interior del seno coronario, también de lo que es anillo tricúspide, porque son zonas próximas, o región perinodales, que, o sea, podemos investigar en tal caso si es que realizamos la ablación y no observamos adecuada precocidad, ¿no? La otra región próxima por contiguidad anatómica es la zona del anillo tricúspide superior, que vemos que es un patrón de activación similar a lo que es la base del apéndice auricular derecho. Asimismo, también la vena pulmonar superior izquierda, una zona de contigüidad, también se comenta en la literatura que también hay que mapear dentro de lo que es el apéndice atrial, el apéndice auricular izquierdo, ¿no? Son regiones contiguas y nos puede llegar a confundir, ¿no? Ahora, lo que es la región perinodal, septal, lo que les comenté, no solamente nos obliga a mapear del lado derecho y buscar lo que es zonas contiguas de lo que es el anillo tricúspide cerca de lo que es la zona perinodal, septal, sino también irnos al lado septal izquierdo, buscar una alternativa, ¿no? Del lado izquierdo también se encuentra ubicada también la raíz aórtica, ¿no? Son zonas de contigüidad que hay que tener en cuenta al momento de realizar el mapeo electroanatómico. Este es un ejemplo en la cual un paciente se le hizo el mapeo de activación en plena taquicardia y, como pueden observar, en la zona de mayor activación dio mayor precocidad del anillo tricúspide superior,
pero al final no tenía buenos QS, no tenía buenas precocidades, se ha tenido que ir al lado izquierdo del corazón y mapearlo, y al final se ubicó que la zona de mayor precocidad con buenos electrogramas, buen QS en unipolar, buena precocidad, y la zona ubicada fue por contigüidad es el apéndice auricular, izquierdo. Apéndice auricular derecho. Ahora, vamos a lo que es el mapeo de la aurícula derecha versus la aurícula izquierda, el mapeo endocárdico. Además de la información que nos da los catéteres endocárdicos en respecto a la secuencia de activación atrial en plena taquicardia, nosotros también debemos observar que hay, aparte de las regiones de contigüidad, casi como la zona perinodal, nosotros debemos guiarnos no solamente de esos tipos de catéteres que ya se encuentran estables dentro de nuestro mapa, ¿no? dentro del corazón, sino también, por ejemplo, usar catéteres de mapeo avanzado como tipo multipolares, más precisos, y ubicar la zona de precocidad. Y como ya les mostré anteriormente en esta parte, observar qué zonas de regiones contiguas a esta zona anatómica más precoz para nosotros poder iniciar la ablación, ¿no? Ahora, aparte, ¿qué otras características, aparte de la mapa de activación, debemos observar en la señal de ablación? Ya les estaba adelantando que también observamos, aparte de la precocidad, que es el electrograma auricular de intracavitario respecto a la onda P del electrograma, también debemos observar los registros unipolares para identificar con éxito cuál es el sitio de origen de la taquicardia. En este caso, por ejemplo, se identificó en la pared posterior de la vena pulmonar izquierda, y vemos que la precocidad ha sido de menos 18 milisegundos en la ablación distal, la pre-P, y en lo que es la ablación unipolar vamos a observar una deflexión negativa, esa deflexión que cae rápidamente, un dependiente inicial, y esa zona es donde se dio la ablación y el paciente salió de la taquicardia. Ahora, con respecto a los resultados de la ablación, si se logra un buen mapeo, con unas buenas características de los electrogramas, con buen QS, también aparte tiene una tasa de éxito del 69 al 100%, pero también hay predictores de éxito, ¿no? Mayormente la ubicación del lado derecho con respecto al izquierdo fue el único predictor independiente de mayor probabilidad de éxito. Pero también, por ejemplo, ¿cuáles son las otras características que también debemos considerar? Por decir, el paciente es portador de cardiopatía congénita, cardiopatía estructural. Se han visto que las tasas de éxito en estos tipos de pacientes es mucho más baja respecto a otros, ¿no? O si tiene múltiples focos, las multifocales, ¿no? O si relacionan también a veces con el género, pacientes varones. En caso lo que es relacionados a taquicardias, relación al nodo AB, se ha visto que a veces con la ablación con radiofrecuencia los pacientes hay que tener bastante cuidado con respecto al poder que nosotros administramos. Es por eso que se ha reportado el éxito en usar otro tipo de terapias, como la terapia con frío, se llama crioablación. Cuando estamos particularmente cerca de esta zona, que es una zona un poco peligrosa, pero nos podemos llevar el nodo AB, ¿no? Ahora, con respecto al lado izquierdo del corazón, hay focos también de las venas pulmonares. Se ha reportado la mayoría de veces excelentes resultados cuando se realiza un enfoque circunferencial. Pero ¿en qué caso debemos preferir una ablación focal? Refieren si es que, por ejemplo, si realizamos el mapa de activación en plena taquicardia y encontramos que el foco se encuentra distalmente a la vena, y si observamos que la taquicardia después se vuelve inactiva, en el punto de radiofrecuencia debemos continuar y debemos hacer un abordaje focal. O sea, por más que nosotros tengamos ya reportados esos excelentes resultados, si el paciente es joven, no tiene portador de cardiopatía estructural, con un punto focal sería suficiente o necesario para que sea un tratamiento adecuado, ¿no? Ahora, con respecto a lo que es la orejuela, también es un punto también difícil, ¿no? A veces se ha ablacionado muchas veces alrededor porque es una zona de tejido también fácil de que se pueda perforar, ¿no? Se ha reportado algunos casos de aislamiento mediante criobalón, pero aún así estas taquicardias son muy incesantes, muy refractarias. A veces ha tenido que ir a abordajes epicárdicos, inclusive ya más adelante abordajes quirúrgicos mínimamente invasivos para poder eliminar exitosamente este tipo de taquicardias, ¿no? Especialmente de orejuela.
Ahora, en caso que vamos nosotros, les voy a dar estos algoritmos. En diagnóstico de casos de mapeo y ablación en taquicardias atriales de diagnóstico de caso difícil, tenemos que hacer confirmación electrofisiológica de que se trata de una taquicardia atrial. 2, podemos reconfirmar el diagnóstico. Hacerle si es la misma taquicardia o ha cambiado, porque puede tener no solamente un origen focal, puede ser multifocal o puede tener 2. Ver si es una segunda taquicardia focal o hacer nuevamente maniobras de encarrilamiento o maniobras de estudio electrofisiológico y considerar si es otro tipo de mecanismo, o inclusive si es que podemos administrar inclusive drogas para ver si esa taquicardia es la misma o no. Y debemos pensar también ya en otro abordaje, ¿no? El mapeo cuidadoso de los sitios anatómicamente cercanos que ya les comenté. Usar técnicas de mapeo avanzado también. Evitar la tentación de aumentar esa potencia, ¿no? O realizar lo que es más mapeo con catéteres de más definición logra mejores tasas de éxito, ¿no? Francis, un minuto, por favor. Gracias. Realmente los focos que requieren un abordaje epicárdico son poco frecuentes, como les comenté, los del apéndice auricular. Ahora, si la taquicardia es perinodal, considerar también zonas cercanas a ella para poder ablacionar no solamente del lado derecho, sino también ubicarnos al lado izquierdo y también considerar las otras técnicas que les comenté. Ahora, como conclusión, la mayoría de las taquicardias auriculares se ubican del lado derecho y felizmente son las que tienen mayores tasas de éxito. Recordar que para el tratamiento médico, ver si nuestro paciente se encuentra en estabilidad o no hemodinámica. La ablación con radiofrecuencia es indicado en pacientes con taquicardias atriales recurrentes, incesantes, sintomáticas. Para el mapa de activación, buscar un buen electrograma de pre-P, una zona de mayor precocidad, más de 15 milisegundos, y recordar cuáles son los sitios anatómicos cercanos al momento de realizar el mapa de activación. Eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, doctora Payano. Ahora tengo el grato honor de presentar, al jefe de nuestra unidad.